Cierra los ojos por un momento e imagina esto. El mundo está en llamas. No literalmente, pero casi. Ves imágenes de guerra en las noticias, escuchas sobre protestas que se vuelven violentas en las calles, sientes la tensión de una economía que se tambalea. Hay desastres naturales, confusión en los valores, una sensación de que todo lo que conocíamos como estable se está desmoronando. La gente camina por las calles, con miedo, con incertidumbre. Ahora, abre los ojos y respóndete esto. ¿Y si todo este caos mundial ya estaba escrito hace miles de años? ¿Y si lo que estamos viviendo no es una simple coincidencia, sino el eco de una antigua advertencia? Vivimos en una era de agitación sin precedentes. Mira a tu alrededor. Las noticias nos bombardean a diario, con conflictos que estallan en rincones lejanos del planeta. Guerras, rumores de guerras, naciones enteras enfrentadas, no solo en el campo de batalla, sino también en el tablero geopolítico. La violencia parece haberse convertido en el lenguaje común de nuestra era. Pero el caos no es solo externo, ha penetrado en el corazón de nuestras sociedades. La división es la norma. Vemos cómo las comunidades se fracturan, cómo el odio se siembra en las redes sociales y en las calles. Familias divididas por ideologías, amigos que se convierten en extraños por no pensar igual. Los valores que antes unían a las personas, como el respeto, la empatía y la honestidad, parecen estar desapareciendo, reemplazados por un egoísmo feroz. Cada uno para sí mismo. Esa es la nueva ley. Esta atmósfera ha creado una sombra de incertidumbre que se cierne sobre todos nosotros. ¿Qué pasará mañana? ¿Mi empleo estará seguro? ¿Mis hijos tendrán un futuro? El miedo ya no es algo que sentimos al ver una película de terror. Es una constante en la vida de millones de personas. Un temor silencioso que nos acompaña a todas partes. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Porque lo que parece ser una crisis moderna y sin precedentes fue descrito con una precisión escalofriante. Hace más de 2000 años, la Biblia, un libro que muchos han descartado como un simple texto antiguo, contiene pasajes que parecen un noticiero del siglo XXI. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Jesús advirtió a sus seguidores: oirán de guerras y de rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Te suena familiar? No habla de una guerra, sino de una atmósfera constante de conflicto global, exactamente lo que vemos hoy. Pero la profecía va más allá. En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo describe cómo sería el carácter de las personas en los últimos tiempos. Escucha esto con atención, porque es un retrato de nuestra sociedad. Dice en el capítulo 3, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, implacables, amadores de los deleites más que de Dios. Una obsesión con el yo, con la imagen, con la acumulación de riquezas, una falta de amor genuino, donde las relaciones son superficiales y desechables. Un mundo que busca el placer inmediato, por encima de cualquier principio o valor trascendente. Y hay más. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, se nos da otra pieza de este rompecabezas profético. Habla de angustia de las naciones, con perplejidad, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Angustia, perplejidad, temor, son las mismas emociones que dominan nuestro mundo hoy. La sensación de que algo grande y terrible está a punto de suceder, aunque no sepamos exactamente qué es. Estas no son frases ambiguas, que podrían aplicarse a cualquier época. Son señales claras, específicas, que muchos están ignorando por completo. Hemos llegado a un punto en el que la violencia en las noticias o en los videojuegos se ha normalizado. El engaño y la mentira en la política o en los negocios
se justifican como estrategia. Hemos perdido la capacidad de asombro ante el mal. Peor aún, vivimos en una era de confusión moral deliberada. Lo que antes era considerado bueno, ahora es ridiculizado como anticuado o intolerante, y lo que era malo, ahora se celebra como una expresión de libertad. Isaías, otro profeta, lo advirtió hace siglos. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Y quizás, la señal más evidente de todas, es el rechazo abierto a Dios. La fe es vista como algo para débiles, la oración como una pérdida de tiempo. Aquellos que creen son a menudo objeto de burla y desprecio. La humanidad, en su orgullo, ha decidido que ya no necesita a su Creador. Así que te pregunto de nuevo, ¿es todo esto una simple coincidencia? ¿Es posible que tantos eventos, tantas actitudes y tantas emociones descritas hace milenios estén convergiendo por pura casualidad en nuestra generación? ¿O por el contrario, estamos presenciando el cumplimiento de la profecía ante nuestros propios ojos? ¿Estamos viviendo no el fin del mundo, sino el inicio del cumplimiento final de los tiempos? La evidencia es abrumadora. Cuando comparas las antiguas escrituras con los titulares de hoy, las piezas del rompecabezas encajan con una precisión que desafía toda lógica humana. No se trata de buscar patrones donde no los hay. Se trata de reconocer un diseño que fue revelado mucho antes de que cualquiera de nosotros naciera. Ahora, es importante que entiendas algo. El propósito de este mensaje no es infundir miedo. El miedo paraliza. El miedo ciega. El verdadero objetivo de estas profecías nunca fue aterrorizar a la humanidad, sino despertarla. Imagina que un padre amoroso le advierte a su hijo sobre los peligros de un camino oscuro y desconocido. No lo hace para asustarlo, sino para que esté preparado, para que sepa qué esperar y cómo actuar. De la misma manera, Dios nos dio estas advertencias en su palabra, no para que nos escondamos con pánico, sino para que abramos los ojos y entendamos la época en la que vivimos. Este caos global, esta agitación social, esta decadencia moral, todo es una llamada de atención, una sirena que suena en la noche, tratando de despertar a un mundo que duerme espiritualmente. Es una invitación a detenernos, a mirar más allá del ruido y la distracción, y a reflexionar sobre las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? En medio de un mundo que pierde su rumbo, la fe se convierte en un ancla. La búsqueda de Dios no es una huida de la realidad, sino el encuentro con la única verdad estable en un universo de cambio. Fortalecer nuestra fe no es una opción, es una necesidad para navegar los tiempos que vienen. Las profecías no son solo una advertencia, también contienen una promesa de esperanza. La misma Biblia que predijo este caos también promete un desenlace, un final donde la justicia prevalecerá y la paz será restaurada. Pero esa esperanza no es automática, requiere una elección personal. El mundo se desordena, pero el reloj profético sigue avanzando. Cada evento, cada crisis, cada titular es un tic-tac de ese reloj. No podemos detenerlo, no podemos ignorarlo, pero sí podemos decidir cómo vamos a responder. El tiempo de la indiferencia ha terminado, Ann. Es hora de despertar. Es hora de buscar respuestas. ¿Qué piensas tú de todo esto? ¿Ves las mismas señales? ¿Crees que es coincidencia o profecía? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Tu perspectiva es importante en esta conversación. Y si este mensaje te ha hecho reflexionar, si quieres seguir explorando estas señales y entender mejor los tiempos que vivimos, suscríbete a El Reloj Profético. Juntos, seguiremos observando, aprendiendo y preparándonos. Gracias por acompañarnos.